Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buen día para todos. Soy su servidor ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, y a nombre del organismo y de Furukawa Electric, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs, operadores locales, que amablemente nos va a impartir el ingeniero Armando Senties, quien es a tocar un tema muy interesante, muy importante, que es conectando el futuro con data centers, y que, bueno, el ingeniero tiene una amplia experiencia en el ramo de las telecomunicaciones y amablemente nos va a impartir esta plática, cual agradecemos mucho a Armando el apoyo y la participación de Furukawa, también a Campos, que está por aquí, de Furukawa, y a todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos y solicitarles que nos apoyen manteniendo por favor sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible y tengamos una buena presencia. Recordarles también que en el chat de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, su teléfono si así lo desean, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones al tema que pudieran tener, para que al final de la presentación del ingeniero Senties tengamos unos minutos, un espacio para preguntas y respuestas y se puedan aclarar esos temas, esos puntos que estuvieran por ahí pendientes durante el proceso de la presentación. Y bueno, pues no tomo más tiempo. Cedo los micrófonos, ingeniero Armando. Gracias. Adelante, que tengas un excelente taller. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Pues si gustan, vamos empezando. La presentación es básicamente platicarles un poquito de lo que está pasando en los data centers y lo que se ve en un futuro. O sea, platicar también un poquito de lo que son las diferentes soluciones que ofrecemos. Y pues no me quiero meter mucho a quiénes somos como Furukawa, pero creo que la presentación está bastante completa en ese sentido para poder tanto responder preguntas como dar información en cuanto a lo que está pasando en el. Perdón, Armando, está apagado tu micrófono. Perdón, siempre me pasa. Ten cuidado. Pues muchas gracias. Les comentaba que la idea es platicarles un poquito de lo que está pasando en México en cuanto a data centers, comentarles un poquito también de a dónde van los data centers en el país y posiblemente en todo el mundo, qué es lo que está pasando con el requerimiento de ancho de banda y por qué hoy se habla tanto de data centers en el mercado. El, el día de hoy, casi todos los data centers están basados en un ancho de banda de 100 gigas. Básicamente estos 100 gigas ya no son suficientes para lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que viene para el día de mañana? Y cuando hablo de 100 gigas, estoy hablando de la velocidad si yo lo puedo comparar con una carretera, la carretera es el cableado, pero los autos o los vehículos van a determinada velocidad. ¿Eso qué significa? Que la tecnología de la electrónica en este momento está basada en 100 gigas para poder transmitirse datos a alta velocidad. Para muchos es muchísimo. Nosotros normalmente en una oficina, en nuestro escritorio, estamos hablando de 1 giga, lo cual significa 100 veces más esa velocidad de transmisión. Pero ¿qué pasa para el día de mañana? Bueno, la pregunta es, ¿cómo poder hacer que nuestros anchos de banda en un nuevo data center o en un retrofit de un data center mejoren?
Perdón, Armando, está apagado tu micrófono nuevamente. No sé por qué se apaga, pero bueno, sigamos aquí. Ya aquí estoy Este, pendiente. ¿Mandé? Pero bueno, Digo, aquí estoy sigamos. pendiente para avisar. Sí. Gracias. Les comentaba que en este momento estamos a 100 gigas. ¿Qué es lo que viene? Pues 400 gigas y más allá hasta los teras. Eh, ¿En dónde lo vamos a estar requiriendo? Pues básicamente en 5G y en muchos de los otros requerimientos de alta velocidad que vienen a ser parte de lo que vamos a estar viviendo todo el mundo en nuestras casas y en las calles. De tal modo que el salto siguiente de los 100 gigas son 400 gigas y el siguiente salto son 800 gigas. Hay gente que me dice, oye, ¿y Furukawa qué está haciendo para 800 gigas? Y la respuesta rápida es nada. Y he comentado con muchas personas. 800 gigas en este momento no está estandarizado. Solamente existen estándares para 400 gigas. Lo único, platicando con la gente de desarrollo de productos, es si podríamos estar preparados como fabricante de soluciones en cableado de cobre y cableado de fibra para 800 gigas. Y la respuesta es sí, bajo el esquema de lo que hoy existe estandarizado a 400. Y el siguiente salto a 1.6 o a 10 teras tampoco está garantizado. ¿Por qué? Porque si ni siquiera está estandarizado 800 gigas menos 1.6 o 10 teras, ¿eso qué significa? Que cualquier fabricante que en este momento asegure 800 gigas todavía no se sabe. No sé si ustedes se acuerden, hace muchos años aparece cableado categoría 5. Hoy ya ni siquiera existe categoría 5 porque el salto tecnológico a una solución de gigabit Ethernet hizo que esa solución desapareciera, ese tipo de cableado desapareciera. Por eso aparece categoría 5E y categoría 6. Lo mismo sucede con las fibras ópticas multimodo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con los data centers? Este es un estudio interesante del panorama en el Data Center Dynamics que se presentó el año pasado. Estamos hablando de que Querétaro es el lugar donde más interesa trabajar en México para instalar data centers. Y la respuesta del por qué es bien fácil. Es el único lugar en todo el país donde hay dos ramales diferentes de energía. ¿Y por qué hago el comentario? Porque no hay ningún otro lugar donde CFE llegue con dos líneas diferentes de transmisión de energía. Y eso es importante porque los data centers requieren de los de más alto nivel, ahorita vamos a platicar de ellos, requieren de tener una infraestructura con redundancia. Y el problema es que el único lugar en México donde se puede tener redundancia eléctrica es en Querétaro. ¿Eso qué significa? Que en Querétaro va a seguir creciendo el requerimiento de centros de datos, donde vamos a ver un crecimiento acelerado en cuanto a la cantidad de inversión, pero también tenemos que pasar de forma rápida de 81 megawatts a más de 500 megawatts, llegando exactamente a 1269 megawatts para poder funcionar. Eso significa que nuestros amigos de Querétaro necesitan definir qué van a hacer con ese crecimiento que se les va a venir encima. Después viene Nuevo León, viene Guanajuato y obviamente la Ciudad de México y la zona metropolitana. ¿Cuál es el problema más grave? Obviamente la energía en ese lugar. Y como dice acá abajo, los retos, el talento especializado. Se van a dar cuenta que hay muy pocas personas que tienen el expertise, la experiencia para poder tanto diseñar de forma adecuada data centers como poder hacerlos crecer. Furukawa tiene un proyecto, una solución en el mercado que se le llama Verified Speed, que como tal
en este momento está planeado para 400 gigas. En un futuro se va a poder tener 400 gigas en este momento, 800 gigas en un futuro, para poder cumplir con esas demandas de crecimiento en el mercado. ¿Qué pasa en México? En México ya tenemos desde hace varios años una norma mexicana de data centers. Esta norma mexicana, a diferencia de otras normas, aparece la clase cero, que es básicamente un pequeño cuarto de equipo donde estamos acostumbrados a guardar a nuestros ruteadores, nuestros switches, donde normalmente no se tiene un generador, donde normalmente le ponemos un UPS opcional y no tenemos redundancia. Si ustedes se fijan, la redundancia va creciendo según la clase. En otros lugares, en otras cuestiones de normativa, se le llaman tiers. Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. ¿Cuál es el problema? Que los tiers están patentados por alguien que vamos a ver en un momento más. Entonces, como tal, no se pueden utilizar en gente que no, o en estándares que no tengan que ver directamente con esa marca. Entonces, se le llaman clases para la normatividad mexicana, clases para la normatividad internacional. Entonces, las otras normas que no son mexicanas, no va a aparecer un clase cero. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo tener en mi empresa una clase cero, que significa un cuarto de equipo común y corriente, que tenga, entre otras cosas, estas características que tenemos enfrente. La clase 4 es una operación ininterrumpida de todos los sistemas donde no hay punto de falla y siempre hay un failover directamente a algún equipamiento que la pérdida posiblemente de paquetes o la pérdida de información sea de milisegundos. Un centro de datos normalmente está conformado de algo por el estilo y se le llaman áreas. Y esas áreas, por ejemplo, la principal es el área de distribución principal, que en este caso podrían ser estos gabinetes o estos racks. Tenemos un cableado vertical, un cableado horizontal, como estamos normalmente acostumbrados en un cableado estructurado. Tenemos el área de distribución, que en este caso sería, por ejemplo, estos dos líneas de gabinetes. Podemos tener una distribución por zona y una distribución de equipos, donde vamos a tener diferentes tipos de productos que cumplan con esos requerimientos para poder tener una alta velocidad que en un futuro podríamos hablar de 400 gigas o estar preparada para 400 gigas. ¿De qué estamos hablando? Un data center normalmente se conforma de lo que les comentaba, las áreas. Y si vemos este dibujo, normalmente vamos a encontrar switches en diferentes niveles. A nivel del área de distribución principal, le vamos a poner switches o equipamiento de alta velocidad, los que tienen toda la galleta, toda la potencia, son cajas muy grandotas. Y esos equipos se van a poner en el área de distribución principal, donde podemos también poner ruteadores, donde podemos tener también los conmutadores para la telefonía. En el área intermedia, lo que sería el área de distribución horizontal, normalmente ponemos switches, los cuales se van a encargar de hacer la distribución a switches a otro nivel, que es lo que le llamamos el área de distribución de equipos. Si yo lo comparara esto, de hecho, quien empezó este esquema fue Cisco hace muchos años, teniendo 3 niveles de distribución. El principal, el núcleo, el core, después el área de distribución, que en este caso le llamaremos de agregación, y la parte de acceso. Es el mismo esquema que utilizamos normalmente para un edificio, para una empresa, utilizando cable estructurado. De tal modo que en un cable estructurado normal, aquí
donde tenemos el área de acceso, colocamos cámaras, colocamos las computadoras, los teléfonos, pero en el caso de un data center, lo que vamos a colocar son los servidores. Los servidores se van a colocar en esta área de distribución de equipos. Tenemos un área de distribución de zonas donde podemos hacer la conversión de cableado. Posiblemente estamos hablando de una fibra óptica de 144 hilos y la volvemos cordones de 2 hilos. Y la sala de entrada, que es donde normalmente vamos a llegar, que no es un cuartito separado donde llega el proveedor de servicios y no tiene acceso a esta zona. ¿Sale? Es un cuartito en el cual el proveedor de servicios llega a hacer las conexiones y nosotros nos encargamos de hacer las conexiones directamente a nuestra área de distribución principal. ¿Cuál es el riesgo más grande en México? El riesgo más grande en México se llama temblores. Querétaro es una zona muy interesante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si lo diseñamos correctamente, no hay inundaciones, no hay tanto problema de avionazos, no hay problema de descarrilamiento de trenes. Entonces es un lugar bastante bueno en ese sentido, pero México en lo general es de riesgo medio para los centros de datos. Eh, Ejemplo, ¿por qué Brasil es uno de los lugares más interesantes? Porque tiene los menores riesgos para instalar. En México, de cualquier modo, somos una buena opción. ¿Por qué? Porque también estamos con una gran capacidad de conexiones de fibra óptica. Los centros de datos se separan, por llamarlo de algún modo, en 3 tipos de centros de datos. Hiperescala, que son los mega grandotes, los que se ponen normalmente en varios miles de metros cuadrados. Esos hiperescala ya no son tan comunes, sin embargo, son los que le dan el servicio a los de Edge. Los de Edge normalmente, y lo vamos a ver en un momento más, son data centers más pequeños, los cuales están planeados para estar lo más cercano posible al cliente. ¿De qué se vuelve interesante esto? Lo vamos a ver en unos minutos, pero si hablamos de 5G, 5G utiliza mucho ancho de banda y la promesa de 5G es poder crecer a una velocidad impresionante, inclusive para la tecnología de autos que estén en la calle automatizados. El único modo que vayan a poder funcionar sin ningún problema es utilizar en varios lugares literalmente data centers edge. Y la parte corporativa, que estos pueden estar directamente en los corporativos o también dentro de los hiperescala, ¿sí? Como lo que le llaman colocation. Entonces, el data center hiperescala, el hyperscale, normalmente tiene una cantidad impresionante de switches, alrededor de o más de 2000 switches directamente en el área de equipos, el EDA, como lo habíamos visto. Y se vuelve muy interesante, ¿por qué? Porque de ahí sale todo el ramal parecido a algo como esto, donde tenemos cableado de equipo a equipo, normalmente por la parte superior con fibra óptica o escalerilla común y corriente. En la parte superior, estos ductos amarillos normalmente son de plástico y por ahí se pasa la fibra óptica y normalmente la escalerilla nos sirve para el cableado de cobre común y corriente, categoría 6A, por ejemplo. Entonces, los data centers hiperescala normalmente se conectan a los tipo Edge. Ahorita vamos a ver qué es un Edge. Normalmente para poder dar los servicios lo más cercano posible al usuario. ¿Qué puede ser el usuario? Como ya lo mencionamos, la gente que está en la calle en sus autos, puede ser
una planta con IoT, puede ser directamente algún tipo de esquema de comunicación en edificios que requieran un ancho de banda importante. Entonces, 5G específicamente está haciendo crecer este requerimiento de data centers edge. Eh, el backbone normalmente sigue siendo fibra óptica y hablamos de redes ya en ciudades. ¿Para qué? Nuevamente, para dar servicios a, a los clientes. ¿Quiénes somos los clientes en un futuro? Todos nosotros. Por eso es que ahora, por ejemplo, CFE tiene una empresa que se va a dedicar a dar servicio a cualquiera de nosotros utilizando su fibra óptica que se maneja en las torres y necesita llegar a estos data centers edge que van a estar siendo colocados o están siendo colocados en todo el país con el fin de dar esos servicios eh, muy especializados a cualquiera de nosotros cuando necesitemos un ancho de banda adecuado o necesitamos conectarnos. ¿Qué va a pasar en un futuro? CFE es el que se va, posiblemente en vez de contratar a algún otro proveedor de servicios, vas a contratar a CFE para que te dé internet, ya sea en tu casa o en tu oficina o edificio o demás. De tal modo que los data centers edge los vamos a ver más seguido. No voy a dar el nombre, pero hay una propuesta de una refresquera que tiene tiendas en todo el país y también ya está llegando a varios lugares del mundo para poner pequeños data centers en cada una de sus tiendas con el fin de poder soportar este crecimiento y poder pues ser partícipe de tanto una solución 5G como poderle entregar a cualquiera en el mercado un ancho de banda pues en un futuro superior al que hoy tenemos. ¿Qué pasa con el Data Center Enterprise? Literalmente es lo que ya conocemos, nada más que a veces es muy grandote. Tenemos refresqueras, por ejemplo, que tienen sus propios empresas de comida, que tienen sus propios data centers internos. Y lo interesante es que no lo están dejando. Muchos de ellos están poniendo réplicas de sus data centers en los hyperscales para poder tener un sistema de redundancia en el cual si se cae su sistema lo puedan jalar sin ningún problema del data center. También eso es completamente funcional. Eh, eh, Vamos a pasar a la siguiente. Estaba fijándome en el almacén de datos de procesos internos y aplicaciones de Internet. El 70% del Opta Institute eh, habla de esa situación en el requerimiento. Cuando hablamos de tráfico en los centros de datos, el mayor tráfico se encuentra dentro del centro de datos. Por eso es que hablamos de un requerimiento tanto de fibra óptica como de cobre de alta velocidad para poder cubrir este tráfico de datos que normalmente se llama de este a oeste, donde también hablamos del usuario que se conecta al centro de datos y eso normalmente es el 85% del requerimiento de transmisión de datos. Eso es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que vamos a ir creciendo en esta zona, la cantidad de información que se ve dentro del centro de datos es muchísima. ¿Y eso qué significa? Que entonces necesitamos una buena infraestructura de cableado, ya sea fibra óptica o cobre, para poder soportar este tipo de requerimientos. Estándares. E inclusive podemos estar hablando del requerimiento de certificación, porque eh, hay gente en México, por ejemplo, el ICREA,
que certifica. Sin embargo, el ICREA y perdón, espero no estar pisando callos, es tendencioso, ¿sale? Es un esquema que no ha crecido mucho en México, y que a veces las certificaciones de diferentes niveles son muy fáciles de adquirir, aunque no sean del todo adecuadas, y ahorita lo vamos a platicar por qué. Tenemos también el Uptime Institute, que es el dueño de los llamados tiers. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de estándares reales como la ANSI TIA 942, que es el estándar internacional de centros de datos, cuando hablamos de BICSI, del BICSI-002, es una explicación de cómo hacer centros de datos de forma adecuada. Y los otros documentos que en especial hizo IEC, también es internacional, se parece mucho al documento de BICSI y a la 942. Si lo vemos, el Uptime Institute, para dar certificaciones, realmente él da una certificación eléctrica y mecánica. Sin embargo, la 942 da certificaciones a todos los niveles o revisa todos los niveles que se requiere para un centro de datos. ¿Por qué hago la comparación o por qué hago este comentario? Porque en México hemos trabajado en varios proyectos, sobre todo en el de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde sus data centers están siendo certificados por la TIA. No sobre un esquema de ICREA o un esquema de Uptime Institute, sino a todos los niveles. De hecho, tenemos ya 2 o 3 proyectos que han sido aceptados para los centros de datos, aceptados para poder tener un buen nivel de certificación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transmisión de datos? Normalmente estamos acostumbrados a un hilo de transmisión, un hilo de recepción. Cuando hablamos de centros de datos, específicamente la 942, estamos hablando de conectores de alta capacidad, posiblemente hasta 32 conexiones, ¿sale? 32 núcleos para poder hacer la comunicación de muchos hilos en un solo cablecito que posiblemente mida 8 milímetros de diámetro. ¿De qué nos sirve esto? Que pues obviamente cuando estamos hablando de altas densidades, que es lo que siempre se busca en un data center, la pisada, el piso de 1 metro cuadrado, de un pie cuadrado, es muy caro en un data center. Entonces, mientras más equipo tengamos instalado en un rack o en un gabinete, estamos ahorrando. Y este tipo de conectores nos ayuda para poder hacer eso, tener una alta densidad. También otro punto importante en los centros de datos es que no nos quitamos los otros tipos de estándares que tenemos. No nos podemos quitar una conexión a tierra o de unión a tierra como la TIA 607 o en México estamos hablando de la NOM 001 donde todos los sistemas metálicos deben de estar aterrizados. Una administración adecuada para saber de dónde van a dónde vienen los cables y la separación correcta de los cables tanto eléctricos como de control, como de comunicaciones. Hay gente que me pregunta, oye Armando, entonces, ¿podría yo poner algo por el estilo con cables eléctricos y con fibra óptica? Sí, sin embargo, porque obviamente aquí estamos en algo correcto, con una separación intermedia. De hecho, el estándar específicamente te dice que con una separación intermedia, inclusive plástica, es posible llevar cables de diferentes características, con diferentes requerimientos de potencia. Sin embargo, no es la mejor opción. La mejor opción siempre es tenerlos separados con una distancia adecuada, sobre todo cuando no son sistemas balanceados, como cuando estamos hablando de líneas trifásicas, por ejemplo, ¿sale? No son cableados balanceados en cuanto a campos electromagnéticos. Y entonces hay que revisarlo con mayor detalle. Y aquí está lo que les platicaba. Un data center tiene que tener algún tipo de cableado de forma sencilla. La recomendación en cobre es categoría 6A, 500 MHz de ancho de banda.
Si hablamos de fibra óptica, tenemos dos opciones, la multimodo, que la recomendación es o M4 o M5. No vamos a platicar mucho de ella, pero estamos hablando de una fibra óptica de bajas distancias, buena velocidad, pero nada se compara como con la fibra monomodo. La fibra monomodo es la que todo el mundo nos platica que tiene el mejor ancho de banda, kilómetros para poder transmitir. Esa fibra óptica definitivamente es la monomodo. ¿Qué es lo que se sugiere normalmente cuando estamos hablando de centros de datos? Utilizar los sistemas principales con fibra óptica monomodo, respaldos con fibra óptica multimodo y algunos respaldos todavía secundarios, por llamarlos de algún modo, con cobre. ¿Cuál es el problema con el cobre, sobre todo en categoría 6A? Que los diámetros de los cables son bastante grandes. Estamos hablando de 7.2 milímetros comparado con un cable categoría 6 que estamos acostumbrados de 6, ¿sale? Y eso, como comentábamos, obviamente resta espacios en los ductos de distribución y obviamente tenemos problemas. Podríamos estar hablando de un cable de monomodo o multimodo con múltiples fibras, 24 fibras ópticas en un diámetro de los mismos 7 milímetros, 8 milímetros, y pues, tenemos una capacidad impresionante de transmisión. Y si ustedes se fijan, también estamos hablando de cable coaxial, que si bien también es parte de la normatividad en México, también los cables coaxiales se pueden utilizar para intercomunicar equipos. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Como les comentaba, vamos a utilizar algún punto central, como en este caso un rack de agregación, que mandamos directamente a los equipos de almacenamiento servidores. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de forma directa con cables que tienen estos tipos de conectores directamente a los switches, lo cual también es posible, pero normalmente lo que hacemos es utilizar algún tipo de cassettes para poder hacer eso. Y ahorita lo vamos a ver. Esos cables, Furukawa no hace este tipo de conectores, pero sí hace la fibra óptica que obviamente se utiliza en este caso. Lo importante en los data centers, uno de los puntos importantes es el flujo de aire. El grave problema, y comentábamos al principio que la carga energética que se requiere para los data centers y el crecimiento de esa carga energética va a crecer mucho. ¿Eso qué significa? Que también, obviamente, la eficiencia energética en cuanto al aire acondicionado es importante, lo cual significa que hay que diseñar con pasillos calientes y pasillos fríos. Normalmente, los gabinetes eh, en la parte posterior es lo que se le llamaría un pasillo caliente y normalmente ahí se le pone el sistema de extracción de aire caliente que pasa por el crack y nuevamente sale a los pasillos fríos. De forma general esto funciona, pero se ha visto que normalmente poner o enjaular esto, ¿sale? Nos da una mejor funcionalidad. ¿Qué es lo que van a ver hoy en día? Van a ver esto como si fueran casitas, por llamarlo de algún modo, techo en la parte superior, se inyecta el aire en el pasillo por piso elevado y tenemos normalmente chimeneas en la parte de arriba de los gabinetes que llegan directamente al sistema de extracción de aire que nos va a sacar ese aire caliente y lo va a volver a devolver ya frío. Las certificaciones. Comentaba yo que el ICREA es uno de los que normalmente participa en la parte en la cuestión de certificaciones, tanto en México como Latinoamérica. Me ha tocado ver que el ICREA certifica en diferentes niveles
en diferentes lugares. Déjenme tratar de explicarles a qué me refiero. Comentábamos de los tiers, ¿sale? Que es de uptime. Cuando hablamos de ratings o hablamos de clases, eh, el rating más bajo, por ejemplo, para la 942 es el básico, donde no hay redundancia. Después tenemos componentes redundantes en el 2 hasta tolerante a las máximas fallas, ¿sí? Con el rating 4. Si yo tengo un centro de datos en Monterrey, eso significaría que yo no tengo redundancia en el proveedor de servicios eléctrico. Por lo tanto, yo tendría que definir que aunque yo tenga todas las mayores tolerancias a falla en cableado, en aire acondicionado, en energía de UPS, con un sistema de doble generador dentro de mis oficinas, yo de todas maneras tendría que caer en un rating 1 de básico. ¿Me explico? Entonces, hoy esta discusión, sobre todo en México, cómo se hace este tipo de certificaciones o si se deberían de hacer esas certificaciones con una sola, por llamarlo brazo eléctrico, porque yo puedo tener sin ningún problema dos proveedores de servicios o tres proveedores de servicios que me entreguen el servicio de Internet, pero no sucede lo mismo en la parte eléctrica. Entonces, literalmente yo caigo siempre al nivel básico de certificación que puedo obtener en eléctrico o el requerimiento tanto eléctrico como de comunicaciones o de aire acondicionado. No sé si me explico. Siempre voy a caer en el más bajo que se tenga y ese es el rating que se va a dar o la certificación que se va a dar al data center. Y en México está en discusión ese tipo de situación, sobre todo porque ya lo platicamos, en Querétaro es el único lugar donde tenemos dos ramales diferentes eléctricas. La pregunta sería, ¿por qué Furukawa? Literalmente a nivel Latinoamérica, mucha gente está en México no nos conocen, pero en Latinoamérica somos bastante fuertes. Tenemos alrededor del 39.5% de participación del mercado, donde en la parte de data centers, en Brasil, la mayoría utiliza Furukawa. En otros lugares como Colombia también utilizan Furukawa. Estamos en los primeros lugares a nivel mundial por el tipo de tecnología que fabricamos. Somos el fabricante número 1 de fibra óptica en el mundo. Y tenemos patentes que si ustedes conocen algunas de otras marcas, no las voy a mencionar, las vamos a poder encontrar fácilmente. ¿Como qué? Como los conectores MPOs, ¿sale? El fabricante de la patente ya desde hace muchos años, no sé si todavía siga, es Furukawa. Tenemos la patente de este tipo de conector y hoy en día se está considerando para 800 gigas, en ruta a 800 gigas, como lo comentamos, todavía no es un hecho que exista estandarización, es la base 8 fibras ópticas para poder transmitir con equipamiento de alta densidad utilizando ese tipo de conectores. Y tenemos diferentes soluciones para poder hacer tanto distribuciones de cableado, estos son los cassettes que les mencionaba, como la distribución del cable, como la administración del cable. Tenemos entonces algo que se llama los cables troncales. Esos cables son tanto para interiores como para exteriores, de ciento y tantos metros hasta 144 fibras ópticas que tienen esos conectores MPOs en el extremo de múltiples fibras ópticas para poder cumplir con el requerimiento de alta densidad. Fíjense ustedes este tamaño de cable, ¿sale? Este tamaño de cablecito de fibra. Estamos hablando 144 hilos, podríamos estar hablando de lo mismo en cable de cobre y estaríamos hablando de casi una charola completa. Que también tiene Furukawa patentes como este tipo de fibra óptica, la cual
se le llama realmente rollable ribbon, pero yo le llamo tipo hamaca. ¿De qué nos sirve? Que en espacios muy reducidos, para una fibra óptica convencional de 864 fibras, pues tenemos la capacidad al doble. ¿Eso qué significa? Que para centros de datos, inclusive para situaciones de transmisión de datos de largas distancias, esta solución se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque en vez de tener las fibras de forma recta, 12, 12, 12, 12 fibras, las enrollamos y eso se vuelve muy interesante cuando estamos hablando de requerimientos de altas densidades. Como comentábamos, los conectores MPO, tenemos macho, tenemos hembra, tenemos la posibilidad de cambiar el género y la polaridad. La polaridad, el género se cambia con este tipo de herramienta y la polaridad, si es A o B, es la posición en la que vamos a estar dándole a los conectores. ¿Por qué es importante hablar de bajas pérdidas? De hecho, Furukawa tiene la patente de lo que le llamamos ultra low loss, bajas pérdidas de transmisión, donde tenemos la capacidad de tener la mitad de pérdidas en las conexiones. Yo siempre digo que quieres echar a perder la transmisión de un cable, sea fibra óptica o cobre, ponle un conector. Entonces, en ese momento tienes una mayor atenuación y tienes problemas de comunicación. La fibra óptica OM5 es una fibra óptica muy interesante porque cuando hablamos de fibras ópticas monomodo, ya desde hace muchos años hablamos de diferentes colores de luz para transmitir altas velocidades, inclusive en transmisiones bidireccionales, full duplex, en una dirección o en la otra. ¿Qué va a pasar hoy en día? O lo que viene con la fibra óptica OM5, que tenemos 4 carriles de diferentes longitudes de onda, entonces tenemos 4 colores diferentes. Podríamos hablar de 250, 250, 250, 250 y hablamos de 1 giga, ¿sale? De transmisión. Podríamos hablar de eh, ¿cómo se llama? 250 megas, por ejemplo, o bueno, dejémoslo en 100 gigas. 100 gigas, 100 gigas, 100 gigas, 100 gigas, y estamos hablando de transmisión 400 gigas, como es la tecnología en la electrónica que viene en un futuro. Pero fíjense ustedes, y ese es un punto importante, cuando hablamos de monomodo, hablamos de distancias que superan esto por muchísimo espacio. Pero cuando hablamos de multimodo, ojo, OM3, OM4, OM5 son 100% compatibles, pero las longitudes son importantes. Hay gente que dice es que yo puedo poner sin ningún problema fibra óptica OM5 hasta 430 metros o 330 metros con fibra OM4. Fíjense ustedes cuál es el problema, que si yo salto a la siguiente tecnología, 100 gigas, entonces la distancia se acorta muchísimo. Ya no estoy hablando de 440 metros. Yo tengo mis enlaces de 440 metros y quiero meter ahora nueva tecnología porque ya tengo el dinero, quiero gastármelo antes de que se acabe el año poniendo tecnología de 100 gigas para que los directores estén felices y contentos. Ya no va a funcionar porque la longitud máxima que puede soportar la fibra óptica multimodo, e inclusive la nueva OM5, que es de un color verde, ¿sale? Se le llama verde limón, es de máximo 150 metros, ¿sale? Entonces, 100 y 400 gigas utilizando las tecnologías se le llama SWDM, diferentes colores de luz, diferentes longitudes de onda sobre esa fibra óptica, obviamente 4 carriles, como les comentaba, que son completamente independientes, 4 carriles de luz para transmisión. Hoy significa una fibra óptica y otra fibra para el retorno, el regreso. Podemos estar hablando de 400 sin ningún problema. Y la pregunta que sería siguiente es, oye, ¿puedo estar hablando de 800 gigas? Sí, con este mismo esquema de transmisión, siempre y cuando
la nueva tecnología funcione bajo este mismo esquema. Si no funciona bajo ese mismo esquema, entonces 800 gigas no podría funcionar sobre OM5. Falta que salgan los estándares adecuados para ello. También tenemos cordones de alta densidad, donde tenemos los dos hilitos de fibra óptica directamente en un forro de 1.2 o 1.6 milímetros según el fabricante. Y nosotros tenemos 1.6. ¿Y de qué nos sirve? Para evitar, ya platicábamos de las altas densidades, para evitar que haya un problema serio de cordones. Si ustedes han visto los data centers, los problemas de los data centers antiguos es que la cantidad de cordones que se utilizan es muy alto y obviamente esto reduce a la mitad el requerimiento de los espacios como organizadores verticales u organizadores horizontales dentro de un data center. Que tenemos una solución muy completa, tanto de fibras como de distribuidores, como de conectores, MPOs, cables troncales, toda la solución en cobre, tanto blindada como no blindada. Normalmente los centros de datos en varios lugares de México utilizan cable blindado para evitar cualquier problema de interferencias electromagnéticas. Toda la infraestructura de soporte, toda la infraestructura de distribución y trabajamos con un esquema de administración que le llamamos DataWave. Tanto para fibra como cobre, la idea es tener unas controladoras que se ponen y dan servicio a varios racks utilizando pequeñas antenas como las que se utilizan en las tarjetas de crédito para poder revisar que tanto los cordones de fibra LC a LC, MPOs o los de cobre estén conectados y a dónde está conectado en los switches. Este tipo de clip, por ejemplo, viene en pares, se pone de un lado y del otro. Estos son los paneles de parcheo y este es el módulo tipo antena para poder leer qué es lo que está conectado. Todos tienen sus foquitos, de tal modo que si yo genero una orden de trabajo, lo interesante es que la persona no tiene más que seguir de dónde va, a dónde está el foquito que se enciende para desconectar y a dónde se enciende para volver a conectar. Y lo mismo sucede en fibra óptica. ¿Cuál es el problema en fibra? Que cada uno de estos cassettes ocupan espacio y perdemos literalmente espacios para poder poner conectores de fibra. ¿Cuál es la ventaja? Que nuevamente esta solución se vuelve muy fácil para poder administrarla inclusive con gente que no tenga la menor idea de qué está haciendo, simplemente se encienden foquitos para saber qué conectas y a dónde lo conectas. Lo mismo sucede con la pérdida. Hay mucha gente que nos dice, para esta solución tienes 48 puertos. No, solamente tenemos 24 por este tipo de antena que tenemos en la parte superior. Y bueno, Verified Speed es lo que nosotros hoy en día estamos proponiendo en cuanto a capacitación, inspección, certificación y garantía por parte de Furukawa. No solamente en México, este Verified Speed se trabaja literalmente en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la idea? Darle capacitación tanto al canal como al usuario final. Y cuando hablo del canal estoy hablando de los integradores. Normalmente su servidor o cualquiera de las otras personas que están en el equipo de ingeniería podemos hacer inspecciones de cómo está la situación en este momento del data center y revisar a dónde quieren llegar, las certificaciones y las garantías que en Furukawa, cuando hablamos de cable estructurado o este tipo de tecnologías de fibra y cobre, garantizamos hasta 25 años y le llamamos una garantía extendida. De tal modo que damos soporte, asesoría, eh, buscando un desempeño por los próximos 5 o más años. Damos una garantía de 25 años con aplicaciones basadas en aplicaciones de 400 gigas
y estamos basados en tecnologías de ultra low loss, alta densidad, fibras ópticas de alto desempeño, llámese multimodo o monomodo. Y pues básicamente con esto terminamos la presentación. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas al respecto y si no los mareé más y los dejé con más dudas, para eso es este pequeño espacio para tratar de resolverlas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muy claro, muy concreto lo platicado, muy bien expuesto, muy fácil de entender, de vista. Yo tengo una pregunta. En el pasado teníamos lo que se llamaban los MDFs, Mm, los cuartos de conectividad, a donde llegábamos. Entiendo que estos serían o podrían catalogarse como data centers de clase cero, por ejemplo. afirmativo. Esa es la Es idea. correcto. Esa es Ok, la idea. y estos, De hecho, la idea de clase cero es poder incluir todos esos mal llamados MDF, o sea, yo sigo usando MDF porque tenemos 30 años de que así se habla, pero correcto. realmente se le debería de llamar un cuarto de equipamiento, cuarto de equipo. Ese sería el nombre correcto. Y esos cuartos de equipo, esos MDFs, la idea de la norma mexicana es poderlos incluir, inclusive para poderlos certificar. ¿Qué significa? Que si yo soy, voy a decir una barra basada, no quiero hacer un anuncio, pero si soy Kellogg's, por ejemplo, y tengo mi MDF, tengo mi cuarto de equipo, podría certificarlo bajo un esquema en México de clase cero, inclusive clase 1, ¿sale? Ok. Ahora, para ir creciendo, por decirlo de alguna manera, de una clase cero, una clase uno, o irlo migrando, ¿qué tan complejo, qué tan complicado es hacer esta migración o llevarlo de un nivel a otro? ¿O es necesario pensar en una clase uno y hacerlo desde el inicio? ¿O podemos ocupar lo que ya existe? Me han tocado las dos situaciones y te lo voy a decir como lo pienso. A veces es más caro hacer un retrofit, o sea, irlo haciendo crecer a diseñarlos desde el principio. Eh, ¿Por qué? Porque tienes que, de algún modo, eh, interrumpir, no el servicio, pero sí tienes que interrumpir las labores. Imaginemos que yo solamente tengo un solo sistema de aire acondicionado. Si yo le quiero poner o mejorar el sistema de aire acondicionado, si yo quiero, yo compré gabinetes que solamente tienen, y compré equipos que solamente tienen la capacidad de expulsión del aire a la parte trasera. ¿Sale? De hecho, hoy puedes encontrar equipos en Aruba, en Cisco, que están planeados para data centers que tienen sus ventiladores en la parte frontal, ventiladores en la parte posterior, y el aire lo hacen fluir de enfrente para atrás. Y yo utilizo de forma correcta mis pasillos calientes y pasillos fríos. El problema es que si yo ahora lo quiero volver una especie de cuarto confinado, una casita, por llamarlo de algún modo, donde entre el aire por la parte frontal al gabinete y tenga que sacar el aire por la parte superior, necesitaría una de dos, o cambiar las tapas traseras o cambiar todo el gabinete y hacer una perforación por la parte superior para las chimeneas. ¿De acuerdo? Ujú. Si necesito poner un sistema de aire acondicionado diferente, necesito tener acceso, romper, mover, y a veces es muy complicado hacerlo y muy costoso. Tenemos situaciones donde el data center no le quieren mover nada
porque a veces hay cuestiones de misión crítica. Hay un data center el cual tiene toda la información del gobierno de la Ciudad de México. No le quieren mover absolutamente nada ni quitar absolutamente nada. ¿Por qué? Por eso. Entonces, desde un inicio se planeó ese data center para ir creciendo, en otras palabras, por zonas. Yo voy a poder tener un MDA en un espacio, entre comillas, pequeño, pero vas haciéndolo crecer por cuadraditos, un MDA, un HDA y un EDA, o sea, los 3 niveles, con algo así como 6 metros por 12 metros, y ahí pongo todo lo que en este momento tengo o requiero. Y después hago lo mismo para hacerlo crecer y entonces nada más paso los cordones. Eso es más fácil de hacer en cuanto a cableado, pero ya tengo la infraestructura principal, aire acondicionado, energía eléctrica. ¿Sí me explico? Sí, correcto, sí, muy claro. Claro, muy bien, pues fue muy claro. Pues vamos a esperar a ver si alguien nos hace una pregunta. Por aquí Agustín Pérez nos comparte su correo y nos dice por si nos pueden compartir la presentación con mucho gusto al correo que nos has aportado, Agustín. Lo hacemos llegar también a Fukawa para que los saquen de manera directa. Y bueno, pues esperar a ver si alguien más tiene por ahí alguna pregunta. Creo que fue muy claro. Este, pero bueno, esperemos que haya por aquí alguna pregunta. Eh, estas certificaciones que se hacen de los data centers, eh, ¿son exclusivamente del data center o es la certificación de todo el proyecto que integra, a donde el data center está integrado? ¿Se certifica solamente el data center? Muy buena pregunta. Si hablamos de la 942, podemos hablar del centro de datos, el data center, con todos los demás dispositivos alrededor. Y eso también se certifica. ¿Sale? Podemos hablarlo de solamente la caja principal donde tenemos el MDA, EDA, y HDA, y el vertical y los horizontales. Pero normalmente lo más adecuado es certificar todo, por llamarlo así, todo el complejo en donde tengamos el data center. ¿Por qué? Porque lo que hace en este caso, por ejemplo, la EIA-TIA, que es a donde se le mandaría, por ejemplo, el documento. No es tan fácil como agarrar y mandárselo, sino hay que ponerse de acuerdo con ellos. Ellos hacen la revisión del proyecto para que todo cuadre con estándares. Y yo siempre he dicho, el problema es que el estándar es lo ideal. Pero en la vida real, quien ha instalado, quien ha trabajado en campo sabe que nada es estándar. O sea, a veces te topas con paredes que no existían en plano, te encuentras con cosas completamente fuera de lo normal y hay que improvisar. La idea de que un proyecto enorme o data center de buen tamaño, y cuando hablo de buen tamaño me refiero a 10 gabinetes, por ejemplo, como los de Secretaría de Hacienda, lo certifique un TIA, EIA-TIA, es para asegurarse que sea lo más apegado a estándares, lo más apegado a la 942 y a los otros estándares que normalmente se están manejando. Muy bien, correcto. Raúl Leiva nos pregunta, ¿las cotizaciones tienen costo? Raúl, si nos compartes tu correo electrónico, lo hacemos llegar a Furukawa. No sé si quieras contestar, Hernán. A ver, si estamos hablando de la certificación, como lo comentábamos hace un momento déjenme regresarme. La certificación y la garantía de 25 años de Furukawa no tiene costo, ¿vale? Eso no tiene costo en lo absoluto, pero
todas las certificaciones para definir el nivel o el grado o el tier, por llamarlo de algún modo, del centro de datos, sí tiene un costo y no es barato. Uptime y CREA y TIA cobran, ¿de acuerdo? Los números no lo sé. Anteriormente era bastante caro. Estamos hablando de los literalmente cientos de miles de dólares, según con quién se acerque uno. Entiendo que el más barato, por eso es que es el más tranquilo, por llamarlo de algún modo, es el ICREA, ¿sale? Que está en México. Sin embargo, cuando hablamos de Uptime, ya estamos hablando de dinero duro. Y un poquito más abajo de ellos está la EIATIA, porque literalmente ellos también hacen una investigación, no solamente ven los planos en Estados Unidos, sino mandan a las personas, o si hay personas especializadas en México, esas personas lo revisan. ¿De acuerdo? Eso sí tiene un costo. La definición del tier, la definición de la clase, tiene un costo. Las certificaciones por parte de Furukawa no tienen costo alguno. Muy bien, muchas gracias, Armando. Aquí Adam ASB nos dice, ¿me podrían apoyar con algún contacto de un distribuidor autorizado en México? Y sí, con mucho gusto, Adam, si nos compartes tus datos de contacto, tu correo electrónico, para que lo hagamos llegar a Furukawa y ellos te puedan pasar esta información que ya es un poco más específica, ¿no? Pues estamos llegando al final de la sesión. No sé, Armando, si quieras hacer algún comentario final para que hagamos el cierre de la reunión. Claro que sí. Por favor, señores, tenemos cursos en línea. Por favor, también, si quieren conocer un poquito tanto de cableado estructurado hasta tecnologías como GPON, la parte de data centers, nótese, hay una capacitación en línea sin costo, para quien quiera asistir a ellas en línea. Entonces, la verdad es que, y perdón que suene feo, pero quien esté interesado en estudiar no tiene pretexto con Furukawa. Está sin costo en toda Latinoamérica para quien quiera aprender. El que no quiera aprender es porque realmente no lo quiere. Estas capacitaciones son sin costo, se registra uno y básicamente es lo que se necesita para poder empezar a tomar las clases. Eh, esa información se las podemos hacer llegar. De hecho, normalmente mi punto de contacto es Elizabeth Campos. Si con ella lo platicamos, no hay ningún problema. Muy bien, Armando, muchas gracias. Aquí Raúl Leiva nos comparte su correo electrónico. Muchas gracias. Alan ASB también nos comparte su correo. Yo les acabo de poner mi correo electrónico por si gustan contactarme para algún tema. Vamos a canalizar a Furukawa. Y Daniela Redondo nos dice cómo podemos acceder a las capacitaciones. Si nos compartes tu correo, Daniel, por favor, y lo hacemos llegar a Furukawa para que ellos se pongan en contacto. Y bueno, pues estamos llegando ya al final. Solamente agradecer nuevamente a Armando por esta exposición tan completa, sí, tan sencilla de entender desde mi punto de vista. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto. Agradecerles a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido para participar en estos eventos que son para ustedes. Si nos acompañan, tenemos talleres. Y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias. Ahí en la pantalla en este momento está mi correo, pero de todos modos, ya tienen forma de contactarnos. Que tengan un Claro que sí. excelente día.